¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Agradecemos el hecho de que usted esté conectándose en su hogar a este medio, a esta red social del Facebook, en la cual estamos retomando una vez más nuestros programas que hemos estado pasando pues durante mucho tiempo, que por alguna razón tuvimos que dejar de pasarlo, pero estamos una vez más y hemos retomado aquella enseñanza que estábamos compartiéndoles, que era libro por libro, en un tema titulado A través de la Biblia, la cual intención es que cada uno de los que están ahí en sus casitas puedan un poquito ampliar el contexto cultural, histórico o de alguna manera el meollo de cada uno de los libros que están inscritos en las escrituras, para que de esa manera se les haga más práctico su estudio. Muchas de las razones por las cuales a veces mucha gente deja de leer la palabra de Dios es porque no entiende muchas de sus verdades. Entonces, a través de este estudio, bueno, nuestro deseo es que ustedes en su hogar puedan retomar el deseo de la lectura, el deseo de obedecer a Dios a través de su palabra. Y bueno, les vamos a pedir una disculpa, tal vez haya algunas fallas técnicas en el internet, creo que está pasando a muy lenta velocidad, pero bueno, les suplicamos que estén ahí con nosotros, estaremos tratando de solucionar estos problemas para nuestra siguiente emisión. Así que, pues sin más ni más, vamos a iniciar este tiempo de estudio, este tiempo en el cual nos atañe hablar sobre el libro de Josué. Es uno de los libros apasionantes, es uno de los libros que podemos entender que nos dejan grandes enseñanzas, grandes verdades espirituales que cada uno de nosotros esperemos podamos anhelar, vivir, experimentar y sobre todo llegar a ser de alguna manera como Josué, un hombre entregado a Dios, un hombre que realmente mostró su fidelidad en medio de las circunstancias y de las tribulaciones. Así que, bueno, repito, mi nombre es Delinger Monterrosas, nos da el gusto, un placer que estemos aquí en esta preciosa noche. Y bueno, ahora su Biblia, vamos a empezar con el libro de Josué. Y bueno, vamos a ir viendo algunas situaciones muy interesantes en este libro. Una de las partes más meticulosas en las cuales nosotros debemos enfocarnos es que el libro de Josué nos muestra el inicio de una nación. ¿Sí? Nosotros debemos recordar que aproximadamente en 1946 la Organización de las Naciones Unidas le dio a Israel el título de nación, el título de ser ahora un pueblo. Sin embargo, esta nación no nace ahí con las Naciones Unidas. Es un plan de parte de Dios que surge a esta nación como judía, y es con Josué de alguna manera donde se aterriza este sistema en el cual Moisés empieza a ejecutarlo y le deja o le delega la autoridad a Josué de parte de Dios para poder terminar o culminar el plan de Dios, que es ejercer sobre un pueblo, un señorío, y entregarle a este pueblo una nación, entregarle a este pueblo unas tierras, entregarle a este pueblo sus leyes, sus ordenanzas, sus permisivas, sus prohibiciones, que de alguna manera ya lo vimos en el Pentateuco. El libro de Josué es muy hermoso, inicia con algunas declaraciones muy bellas. Y dentro de estas declaraciones inicia precisamente de manera muy sencilla, cuando Dios le habla a Josué de manera directa para animarlo en base a que él es el llamado de Dios. Él es el siervo de Dios. Él es quien va a introducir a la tierra prometida, a esta nación que está en ese crecimiento, en ese capullo.
Entonces es muy hermoso. Yo creo que la mayoría, yo recuerdo que siempre que me ha tocado ver personas que les toca predicar por primera vez, muchas de ellas toman Josué 1:8, 1:7, 1:9, cualquiera de ellos. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que yo te mando que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y sobre todo, una de las partes más bellas que contienen estos versículos es que revela la importancia de la obediencia a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 inicia diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay una clave. El hecho de guardar la ley de Dios para Josué va a ser la clave de su éxito. Y es curioso, digo, para algunos que lo quieran ver curioso, poder entender que hasta el día de hoy esa misma fidelidad a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es la que le puede otorgar a una persona esta dicha prosperidad que viene de sus manos. Así que es importante que nosotros recordemos claramente que es gracias a Dios que nosotros podemos prosperar. Así que Josué inicia y empieza con muestras de poder impresionante. Nosotros vamos a ver cómo se va dividiendo cada uno de los, cómo se hace un bosquejo muy sencillo del libro de Josué. Y el primero que tenemos que ver es que del capítulo 1 al capítulo 5, nosotros vamos a ver cómo Josué se convierte en el guía de Israel. Él es el que ahora va a empezar a dirigir, y es el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés, es el nuevo líder que Dios escogió. Y para que esto suceda, de alguna manera vamos a ver más adelante cómo Dios le otorga una particularidad a Josué, como lo hizo con Moisés, al permitir que, así como se abrió el río Jordán, ahora antes de atravesar a Jericó, también se abre el mar de Jericó, o el río más bien, porque no era un mar. Entonces, esta parte deja y sella delante del pueblo la autoridad, el liderazgo que Dios le había delegado a Josué, porque ciertamente Josué tal vez se tuvo que enfrentar a muchas circunstancias con las personas que estuvo tratando, ya que recuerden, siempre tenemos que ver que no va a faltar que en los liderazgos haya una persona que quiera detenernos, que quiera estorbarnos a través de poner en tela de juicio si somos llamados o no somos llamados. Josué pasó lo mismo. Sin embargo, debemos también entender que así cuando Dios llama a una persona, Dios lo va a respaldar. Y es el caso con Josué, Dios respalda. E inicia con esta conquista con una historia fabulosa que nos menciona una mujer que es muy conocida en Mateo, que es muy conocida también en Lucas cuando hablamos de la genealogía de Jesús, y encontramos que dentro de esta genealogía se encuentra una mujer llamada Rahab. La encontramos también en su momento como una mujer de fe, una mujer que solamente por creer en el Dios eterno, sin conocerlo, sin poder entender sus estatutos, sus leyes, solo por la fe, ella gana el favor de Dios y el favor del pueblo de Israel. Porque Josué del capítulo 1 al capítulo 5 vamos a estar viendo que él nos muestra cómo él empieza a guiar al pueblo de Israel. Pero ahí en el capítulo 2 empieza con este envío particular para que se espíe la tierra prometida, para que se vaya a observar cuál era la forma, la estrategia correcta con la cual iban a poder tomar Jericó. Y dentro de esto, bueno, las personas que vivían en Jericó,
pues ya habían oído de las proezas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, asombrosas, grandes, tanto que cuando llegan a Jericó, la gente se empieza a atemorizar porque ya saben que están al otro lado. Y entonces, cuando se enteran que hay unos espías de parte de Israel, empiezan estos a ser perseguidos y se encierran en un lugar. Algunos hablan de que era un prostíbulo, algunos nos mencionan que en casa de Rahab, la que era prostituta. A final de cuentas, lo que sucede aquí es que Rahab encuentra y les da un lugar para poder esconderse, ¿sí? Entendiendo que ella podía llevar la peor parte si la gente descubría que había defendido a los judíos, porque los judíos venían por la tierra, los judíos venían por lo que era de ellos. Sin embargo, Rahab, al oír las historias del Dios de Israel, ella cree por la fe, y eso es hermoso. A mí me gustaría que tú lo consideres en tu casa. Esta mujer Rahab solamente había oído, porque la Escritura aún dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10 nos da una muestra muy clara de que la fe inicia al escuchar con fe, pero esa fe la otorga Dios, y cuando Él otorga se abre un panorama a lo sobrenatural. Y Rahab se entiende que oyó las historias del Dios de Israel, y cuando llega estos dos hombres como espías y les dicen venimos a conquistar a Jericó, ella sabe que van a ganar. La fe por las historias. Y esto es interesante porque en nuestros días parecemos muchos que caminamos como dicen por ahí, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y es dañino para nosotros, pero debemos de buscar y de ver en las Escrituras cómo estas personas, aún como en Hebreos capítulo 10 con los héroes de la fe, capítulo 11 con los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos, nos muestra que estas personas por fe conquistaron reinos, ¿sí? Hasta dice una alabanza, tomarán ciudades. Es hermoso. Rahab los esconde, y en el momento que quedan ellos bajo la protección de Rahab, pues entonces se inicia la caminata y la conquista a este pueblo, que es impresionante porque repetía, inicia del capítulo 3 con el paso del río Jordán, ¿sí? A Jericó, en donde se abre el río Jordán una vez más con una manifestación de poder de parte de Dios, en donde Josué duda, tambalea, y el Señor dice, ¿por qué te detienes? Camina, yo te he mandado, y pasa, se detiene el río Jordán. Y entonces, como les repito, Josué toma la autoridad del liderazgo, y la gente ahora cree de manera firme que el nuevo Moisés es ahora Josué. Pasan por ahí, se empiezan a dejar las famosas piedras, los famosos, hoy le llamamos mausoleos de alguna manera, pero empiezan a dejar altares, empiezan a dejar piedras que representaban el paso de ellos por ese lugar, con el propósito de que no se olvidaran los hijos de estas historias que en su momento se estaban ya plasmando a través de, vamos a decir, de piedras sobre un lugar, la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? El capítulo 3 pasa el río Jordán, encontramos el capítulo 4, algo muy hermoso ahí, como pasa el arca del pacto, pasa el pueblo de Israel una vez más, y colocan estas 12 piedras que iban a simbolizar las promesas cumplidas de Dios. Eso tenemos que recordar, que mucho de lo que estamos viendo en este libro son las promesas de Dios cumplidas a su pueblo. Entonces, aquí encontramos cómo es Rahab, aquella mujer que empieza a traer grandes beneficios. Entonces, capítulo 3 y 4 dijimos que ya encontramos aquí al pueblo de Israel preparándose para la guerra, ¿sí? Y antes de que se inicie la guerra, el capítulo 5 nos revela
al Cristo preencarnado, como lo conocemos en la teología, como el ángel de Jehová, ángel con A mayúscula. Quiero compartirles, muy interesante, en la Escritura hay que observar las mayúsculas y las minúsculas. Dicho sea de paso, que cuando escribamos también el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, cuando nos vayamos a referir a la divinidad, debemos de recordar que por dar a entender que estamos hablando del Dios verdadero, usted debe escribir Dios con D grande. No debe escribir Diosito con D chiquita, porque pues quién sabe a qué Dios se pueda usted estar refiriendo. ¿Sí? Dios es con mayúscula, Jesús es con mayúscula, Espíritu Santo es con mayúscula, porque si usted encuentra en la Biblia Espíritu Santo con minúscula, se puede referir a cualquier espíritu, al espíritu de una persona, o a un espíritu demoníaco, o un espíritu de otro tipo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos espíritu con E mayúscula, regularmente se va a referir al Espíritu Santo. Aquí encontramos que Josué se encuentra con el ángel de Jehová, con un ángel del Señor, y entonces Josué lo encara y le dice, bueno, y tú estás con nosotros, de parte de nosotros. Y entonces ahí Josué experimenta una teofanía, experimenta un momento de tener cara a cara al Dios humanizado en la persona de Jesucristo. El Cristo preencarnado lo llegó a ver sin sus marcas, sino vestido como un guerrero, un momento glorioso, en donde Josué creo que tomó de esa fortaleza, de esa fe, para entonces empezar la toma de todo el pueblo que Dios le había dado como posesión. Eso es algo muy hermoso. Entonces, esto estamos viéndolo ya en el capítulo 5, y ya vamos a ir cambiando de división, entendiendo que después de esto, el capítulo 6 ya nos va a mostrar lo que fue el encuentro. Desde el capítulo 6 al capítulo 12 vamos a estar observando batallas, guerra, la conquista, ¿sí? Y dentro de esta conquista del capítulo 6, 7, 8 hasta el 12, nosotros vamos a estar viendo la fidelidad de Dios. Eso es algo que nunca debemos de dejar de recordar, la fidelidad de Dios. Hasta el día de hoy, yo creo que casi la mayoría de los que son cristianos, creyentes, han entonado esa alabanza de tu fidelidad es grande es tu fidelidad, ¿sí? Porque no podríamos seguir adelante, no podríamos caminar en medio de una vida con tanto oscurantismo, con tanta traición, con tanta devastación, con tanta maldad, sin tener de nuestro lado al Dios de Israel, el único Dios verdadero que ha sido fiel y seguirá siendo fiel hasta el fin de los días. En estas batallas nosotros vamos a encontrar algo muy importante, y esto que voy a mostrar antes de que nosotros pasemos a ver un poquito sobre lo que pasa en el triunfo con Jericó, en la derrota con Ai, tiene que ver mucho con que esta fidelidad de parte de Dios se va a mostrar visible sobre todas las cosas, porque Dios quiere mostrar algo, quiere mostrar que Él es un Dios de justicia, Él es un Dios justo, y su justicia tiene que ser manifestada. ¿Sí? Esta justicia de parte de Dios al pueblo se va a ir manifestando a través de la justicia sobre esta maldad. Recuerden que el propósito de Dios es que el pueblo de Israel tome la tierra de los cananeos. Si nosotros nos regresáramos a Génesis, recordaríamos una historia donde los tres hermanos, los tres hijos de Noé, después de que bajan del arca, Sem, Cam y Jafet, Cam de alguna manera provoca un pecado irreparable, vio la desnudez de su padre. No voy a meterme más en el asunto,
pero de esta situación maldice a Canaán. Maldice a Canaán, maldito sea Canaán. Y esto provoca de alguna manera que Canaán se convierta ahora en el objeto de justicia de parte de Dios, no solo por lo que había hecho Cam, sino que dentro de la naturaleza de Cam había una perversión tal que Canaán y todos los que habitaron la zona de Canaán, filisteos, gergeseos, jebuseos, todos los nombres eseos que encontramos en las Escrituras, nos muestran la maldad del pueblo de Israel. La maldad del pueblo de Canaán. Y el pueblo de Israel, como es una nueva nación que empieza a manifestar la santidad de Dios, Dios elige al pueblo de Canaán para destruirlo en base a la corrupción moral que ellos tenían, en base a los sacrificios que ellos efectuaban usando niños. La gente dice, porque Dios en el Antiguo Testamento es un Dios que destruye y mata a todos por igual. No está matando en particular a él, está trayendo una justicia sobre su santidad, porque el pueblo ha defraudado y se ha corrompido de manera total en un vuelco de la bondad de Dios a la maldad. Y inician sacrificios de niños, cosas terribles, ¿me explico? Entonces, nosotros debemos de ver que Dios empieza a ejecutar sus juicios contra Jericó. Y Jericó, en la historia ya la conocemos, una ciudad amurallada. Se dice que nadie había logrado traspasar estos muros hasta que llegan los judíos, los israelitas. Y lo más impresionante, como lo dice Joel en uno de sus versículos, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros debemos de recordar que todas las grandes maravillas, las grandes batallas que el Señor ha logrado obtener han venido precisamente por el Espíritu de Él, su poder, su fuerza, y no va a ser esta la excepción. E inicia de alguna manera una mortandad terrible, porque el Señor les dice que no dejen vivos a nadie, ¿sí? Pero no es de alguna manera literal en su totalidad, es una hipérbole. Hay una realidad de que todos tenían que morir. Una, los guerreros que estaban en contra y defendiendo. Dos, las personas que eran extremadamente malas. Pero también vamos a observar que Dios le da oportunidad a los pueblos paganos, les da la oportunidad de convertirse, de ser prosélitos, de ser ahora seguidores del Señor y hasta circuncidados, para que formen parte del nuevo pueblo de Dios, pero con las leyes de Dios, olvidando sus viejas deidades, sus viejas costumbres. Entonces, si hay una mortandad tremenda de todo lo que esté a su paso, como lo vamos a observar, hay un derrumbe de estas murallas cuando encontramos que la historia nos relata en la Biblia que Josué tenía que por 6 días dar una vuelta a toda la muralla de Jericó, todo el muro de Jericó, 6 días. Y el 7º día tenía que darle 7 vueltas, y en la última vuelta los sacerdotes, la gente iba a gritar, iban a tocar trompeta, y entonces el poder de Dios iba a desmoronar estas murallas, estos muros de alguna manera indestructibles, si usted lo quiere, me permite decirlo así. Se destruyen, caen, y algo interesante es que nosotros podemos ver en la arqueología que los que han ido a aquel lugar del mundo, en el oriente, se cree que todavía hay una parte, y algunos la han llegado a ver, a visitar. Está ahí un pedazo del muro de Jericó donde se piensa que estuvo, y lo único que quedó en pie literalmente fue la casa de Ra, ¿sí? Porque la fidelidad de Dios se empieza a manifestar con su pueblo y con los que empiezan a creer. Y dentro de esta situación se le dice a Ra, si tú te guardas en tu casa y pones un listón rojo para identificar, nosotros vamos a orar a Dios y tu casa no va a ser tocada. Entonces, en el momento que las trompetas y todo
toca, se caen los muros y lo único que queda de pie es la casa de Rahab. Entendiendo, hermanos, algo bien hermoso, una verdad espiritual. El mundo se puede estar cayendo hoy. Las cosas se pueden estar desmoronando. Pero te voy a decir una cosa, si tú eres como Rahab, un hombre de fe, una mujer de fe, ciertamente pasaremos, veremos la aflicción de muchos y aún nosotros nos atemorizaremos. Pero si hemos confiado en Dios, nuestra casa quedará en pie. Eso debes de recordarlo siempre, nuestra casa quedará en pie. Así que triunfan en gran gozo y entonces el Señor les dice que de lo primero que se ganó tenían que hacerlo anatema. La palabra anatema en nuestro contexto actual quiere decir maldición, pero en el contexto del Antiguo Testamento la palabra anatema conllevaba a algo que se reservaba, algo santo, algo puro, dedicado para. Se infiere que este anatema, lo primero, la primicia de este tesoro, iba a ser guardado para Dios como anatema, como algo privilegiado y exclusivo, ¿sí? Por eso es que cuando esto privilegiado y exclusivo, que era un anatema para Dios, una primicia, un regalo, cuando nosotros observamos más adelante que Acán se atreve a tomar de eso que era de bendición, eso que era de bendición se convierte ahora en maldición. Por eso es que se le llama en el Nuevo Testamento que anatema se le traduce como maldición, porque algo que es puro, algo que es consagrado, cuando se toca por un hombre, cuando se toca para cambiarlo, para darle un sentido equivocado, se convierte en maldición. Por eso es que si cualquier ángel del cielo, dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, o un ángel de Dios, uno de nosotros, trae un evangelio, el evangelio es santo, es puro, es exclusivo, trae un evangelio diferente, trastorna el evangelio, dice la Escritura, sea anatema. Entonces, eso que es bendición, que es bendito, que es el evangelio, que es exclusivo de Dios, alguien lo corrompe, la persona que lo está dando va a ser maldito, va a ser anatema, ¿sí? Y es lo que pasa con acá, para el capítulo 7, para el capítulo 8, nosotros encontramos la historia del inicio de la conquista, en donde van y tratan de derrotar a Ai. Capítulo 7, capítulo 8, vamos a encontrar el pecado de Acán. Él toma de la primicia, él toma de los tesoros, y eso que toma se convierte en anatema, una maldición. ¿Cuál es la maldición? Y esto está terrible, porque esta maldición no solamente impacta sobre la vida de Acán, que fue el pecador, no, sino que también, y esto es tremendo, porque cuando en una casa pecamos, y sobre todo la cabeza del hogar, ese pecado de esa persona puede llegar a impactar a la esposa, a los hijos, a toda la familia. Acán toma junto con sus hijos, y entonces esto provoca que cuando van y mandan al pueblo a destruir a él, se confían. Y obvio que se tenía que haber confiado, porque después de haber derrotado a Jericó de una manera gloriosa, Ai era un pueblo muy pequeño, con un número de personas muy bajo, en el cual no tendría por qué haber problemas para la conquista. Sin embargo, el pecado de Acán provoca que en la ira de Dios, lo bueno que había pasado se convierta ahora en una maldición. Y entonces sale el pueblo de Israel a luchar contra Ai, y lo que sucede es que ay Dios, vienen de regreso corriendo los israelitas huyendo de la derrota, porque el Señor, que es el autor de las victorias del libro de Josué, los abandona de alguna manera porque hay un anatema, porque hay un pecado en el pueblo. Y entonces acá en el revelado, capítulo 7 del capítulo 8, les repito, vuelven
a Acán, lo descubren, Acán no quiere decir la verdad, sin embargo llega al punto en donde queda el descubierto, y una vez al descubierto Acán tiene que confesar su crimen. Y algo tremendo del Antiguo Testamento es que podemos ver a un Dios que juzga de manera literal y fuerte, porque Acán manda a ser quemado junto con toda su casa, todas sus pertenencias, por la ambición, por la desobediencia a lo que Dios había establecido, que ellos no debían de tomar, pues era algo consagrado para Dios. Sucediendo esta situación del juicio para con Acán, ahora sí le dice el Señor a Josué: vas, te toca, ve con todo, ahora sí estás en la disposición de triunfar. Y entonces viene el capítulo 8 y ahí queda destruido definitivamente. En este momento se queda la destrucción. Capítulo 9 es hermoso. El pueblo de Israel se estaba ganando un nombre. Se estaba ganando un nombre ante todas las naciones. Y entonces los gabaonitas, un pueblo grande, fuerte y poderoso, empiezan a reflexionar que si Jericó cayó, que si Ai cayó, entonces los siguientes son ellos, los gabaonitas, y establecen un plan tremendo. Se visten de manera andrajosa, con panes enmohecidos, y llegan delante de Josué y lo engañan de alguna manera, y él cae a pesar de que no debía de haber permitido que hubiesen alianzas, porque las alianzas de alguna manera no estaban permitidas por Dios. Alianzas no, o sea, era que ellos se sujetaran y se acabó. Entonces Josué cae en el hecho de hacer una alianza con ellos y promete en esta alianza que si alguien va contra su pueblo, entonces ellos, el pueblo de Israel, los va a defender. Para esta situación, pues ya se enteran de que los madianitas han traicionado a los otros reyes cananeos. Si puedo mencionar a unos en particular, que va a ser una lucha de 5 pueblos que se hacen uno contra los gabaonitas, pero no contra ellos, sino contra el pueblo de Israel, que fue Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, Geser y Debir, ¿sí? Entonces se hace una alianza tremenda, ¿sí? Jerusalén, Hebrón, Laquis y Eglón. Se hace una alianza tremenda en donde ahora esta alianza va a bajar y va a luchar en contra de ellos. Y se suscita esa historia hermosa en donde Josué le dice: tu sol detente en Gabaón y tu luna detente en Ascalón. Un momento épico, un momento digno de que lo llevaran a las pantallas grandes. De alguna manera, si a alguno de ustedes le gustaría ver una serie sobre esto que estamos hablando, bueno, en internet usted puede buscar, y hay una serie que es brasileña, se llama La Tierra Prometida. ¿Sí? Son aproximadamente, no quiero engañarlos, 120 o 130 capítulos, no recuerdo el número específico, pero son más de 110, 120 capítulos que relatan la conquista del pueblo que Israel obtuvo a toda la tierra de Canaán, ¿sí? Está la de Moisés también, si la quieren ver, donde ahí pudiéramos resumir el Pentateuco, pero está también ahí la de la que les estoy mostrando, se llama La Tierra Prometida. Es una serie brasileña muy bien elaborada, muy bien hecha, que nos lleva a poder de alguna manera visual, poder experimentar y ver las grandes maravillas con estos efectos especiales, sobre todo cuando les digo que le dice tu sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. Ese momento es tan tremendo porque aparte de saber que eran 5 contra 1, que eran ejércitos contra el pueblo de Israel, porque ahora los gabaonitas piden ayuda y entonces Josué tiene que ayudarlos y se da cuenta que lo han engañado, lo engañaron.
pero Josué tiene que cumplir porque hizo un pacto con los gamonitas. Ciertamente los gamonitas al final quedan como, dicen por ahí, como sus chachos, quedan como sus sirvientes, los aguadores, pero en base a vivir, pues creo que lo prefirieron hacer. ¿Sale? Entonces viene esta parte tremenda que da el triunfo. Y bueno, hasta el capítulo 12, de ahí hay, es un cierre de alguna manera en donde se termina la conquista. Y entonces viene la conquista final, se pudiera decir, en donde podemos mencionar las naciones en el capítulo 11 y 12 que el pueblo de Israel derrotó. Jericó, Ai, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Azar y el último, bueno, el último se me borró por aquí, ¿sí? Pero ahí estoy leyendo la Biblia, lo que yo no le explique bien, agarre la Biblia, que para eso también estamos teniendo estos estudios, para que lo que en su momento usted vea que dice, ay, ese hermano, ¿para qué va a dar si se le olvidan? Tanakh, ¿sí? El último es Tanakh. Las conquistas del pueblo de Israel vienen y entonces de alguna manera baja la intensidad de una manera muy brusca en la lectura del libro de Jueces, porque los primeros capítulos del 1 al 12 es acción pura, ¿sí? Es fe, es la fidelidad de Dios, es el cumplimiento de las promesas a Moisés, es el cumplimiento de las promesas a Josué, al pueblo mismo de Israel. Pero para el capítulo 13 al 22 encontramos ya cierto descenso, un descenso, pues algo fuerte, digámoslo así, porque ya vamos a encontrar la distribución de la tierra prometida. ¿Sí? Ya vamos a encontrar toda la división. Para algunos es aburrido. Para este tiempo se infiere que Josué ya estaba cansado, porque déjenme decirles algo, capítulo 11 y 12 se relata de manera muy corta, pero hablando en el contexto cronológico, pasaron muchos años. Recuerden que Josué muere a los a los cuántos años muere por allá. Alguien que tenga la pregunta, digo la respuesta, yo tengo la pregunta, ¿verdad? Muere aproximadamente a los 110 años y entonces en este momento Josué ya anciano, Josué ya cansado, después de tantas guerras, empieza la distribución de todo lo que fue el pueblo de la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Entonces vemos las 12 tribus distribuidas por mano de Josué al pueblo, y entonces del capítulo 3 al 22 usted va a empezar una lectura sobre las grandes conquistas. Me quiero detener solamente por ahí en el capítulo 15, porque viene la historia de Caleb, en donde él por fe ha pedido a Hebrón, y entonces lo ayuda por ahí un hombre llamado Otoniel, que ya se empieza a vislumbrar como el primer juez del libro de los jueces precisamente, y ahí Otoniel ayuda a Caleb a conquistar Hebrón, y algo muy hermoso es que ya también aquí nuestro amigo Caleb ya tenía una edad muy avanzada, pero cuando va a tomar el pueblo dice, tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. Dame ese pueblo que yo lo he de conquistar. Entendiendo que la fe de Caleb era grande, la fe de Caleb era fortalecida por el Señor. Se dice que Caleb quiere decir perro, ¿sí? En el original. Entonces, perdónenme cómo lo voy a decir, pero soy un tanto interesante. Caleb era como un perro para las batallas, para la conquista, era el perro de Dios, no de mala manera, sino era alguien aguerrido, que iba a ser fiel a su Dios y que iba a defender las cosas y tomarlas con la permisiva de Dios de una manera
aferrada, tremenda. ¿Sí? Esto es algo que me gusta cuando hablamos de Caleb. Y obviamente Caleb ofrece una de sus hijas, probablemente ha sido muy bella, y Otoniel dice, pues yo de aquí soy. Y Otoniel se ofrece y pudiéramos creer que, bueno, no creer, sino la Biblia nos dice que él triunfa y se queda con la hija de Caleb. ¿Sale? Entonces, capítulo 3 al 22, vamos a recordar, solamente es una sesión donde estamos viendo todo el territorio del pueblo de Israel, el mapa que en la mayoría de sus Biblias, yo considero que todos en su casa deben de tener una Biblia, y cuando hablamos de la repartición del pueblo, tal vez aquí no se los voy a enseñar muy bien, pero atrás de sus Biblias, todos traen ahí un mapita que siempre nos muestra a las tribus, la repartición de las tribus, en donde aparecen todas las 12 tribus distribuidas en los territorios que Josué le otorgó al pueblo de Israel. Y bueno, pues ya casi llegando al final, encontramos que recuerden que todo esto que está aconteciendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y dentro de esta distribución están las ciudades levíticas, tenemos que recordarlo, que se habían ya instituido en el Pentateuco, llegamos a recordarlo, pero ya en el libro de Josué empezamos a ver las tierras de los levitas, cómo son otorgadas, las tierras donde ellos van a habitar, en donde van a vivir, las cuales no pueden vender. Por eso la Biblia dice que los levitas no tenían heredad, pero no pensemos que no tenían dónde vivir, no, sino que la casa o el área que Dios le había otorgado a los levitas era para que ellos vivieran, pero no tenían la oportunidad de vender, así como lo hacían los demás de las demás tribus, que podían empeñar, vender, traspasar sus propiedades para tener más dinero, por resolver problemas. Los levitas no, ellos no podían tocar las tierras, ¿sí? Entonces, las ciudades de refugio también se distribuyen en esta porción de los capítulos 11 al 22. Encontramos esta distribución también, perdón, del 13 al 22, esta distribución. Y ya para el capítulo 23, bueno, son las palabras finales de Josué al pueblo de Israel. Unas palabras que creo que hemos mencionado mucho aquí en la iglesia. Nuestro pastor general es el pastor Josué, y a él le gusta mucho en particular este libro, y lo dice siempre que puede, ese versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dice él porque tiene el nombre, pero es algo hermoso, porque creo que todos debiéramos de decir, los que hemos creído en el Hijo de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y de ahí, como un apéndice, debemos de tratar de que cada una de las personas que busque a Dios, las que están solteras, las que ya están casadas, que recuerden de manera específica que la mano de Dios es suficiente, la mano de Dios es poderosa, y entonces hay que obedecerla. Hay que consagrar hijos, hijas, esposas, trabajos a Dios, para que entonces mi casa y yo sirvamos a Jehová. Y entonces les recuerdo en el capítulo 23 y 24 toda una exhortación al pueblo de lo que tenían que hacer, y de alguna manera los compromete a que si ellos no quieren, se las van a ver mal, porque va a haber la fidelidad de Dios, pero si hay infidelidad de ellos, Dios los va a destruir. ¿Sí? Recordando, ¿se acuerdan que les decía el capítulo 28 de Deuteronomio, donde habla de las maldiciones y las bendiciones? Las bendiciones son maravillosas. Si atendieres atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, serás bendecido. Y viene una serie de bendiciones tremendas. Pero más adelante dice: pero si no atendieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces todas estas bendiciones se convertirán en maldiciones.
¿sí? Por un lugar entrarás a tratar de conquistar y por 7 saldrás huyendo. Entonces, recordemos eso. Así es como termina el discurso de despedida de Josué. Se entiende que ya algunos de los últimos versículos han dicho que no los escribe Josué. Obviamente, ya queda la sepultura en el capítulo 24, versículo 32, desde el 29, ya empezamos a ver algunos versículos en donde se puede decir que ya Josué no escribió eso. Pero dice aquí, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, 110 años de la vida de Josué terminan con un éxito tremendo. Y es algo interesante para ir terminando. No sabemos realmente si Josué tuvo familia o no. ¿Sí? Tal vez esposa sí, no lo sabemos, pero ¿por qué? Porque nunca menciona a sus hijos, nunca menciona nada sobre su esposa, la Biblia no lo menciona, lo cual no quiere decir en particular que no la haya tenido, pero sí deja como una brecha de curiosidad de si Josué tuvo esposa e hijos, o si tuvo esposa el no tener hijos, o simplemente si los tuvo nunca salieron a relucir. Nosotros podemos ver los hijos de Moisés, que son nombrados, pero también nunca salen a relucir. No hacen nada más allá, lo cual nos indica que el llamado de Dios es personal, no se hereda. No se hereda porque hay pastores que quieren que sus hijos sean pastores como si se pasara el llamado. Los músicos de igual manera, los maestros, todas las áreas del evangelista, quiere que su hijo sea evangelista. El llamado es personal, es exclusivo. Por eso se ha dicho que la salvación es personal. Entonces, pues, mis hermanos, llegamos un día más al final de esta travesía que hemos tratado de empezar. Les doy gracias a cada uno de los que han podido estar. Obviamente el video queda guardado, va a usted poder verlo, compartirlo ahí en las redes sociales, va a aparecer un poco más al rato en una página de la iglesia que se llama Comunidad Cristiana Príncipe de Paz. Entonces, vamos a ir semana tras semana tratando de bendecirlos, tratando de estar con ustedes, y bueno, vamos a terminar y que Dios nos ayude. Y les pedimos una disculpa, el internet está fallando, no sabemos cuál es la razón. Si vemos que sigue fallando, bueno, trataremos de hacerlo en casa, donde creo que la velocidad está a buen ritmo. No sabemos si sea la distancia del módem lo que está provocando también esta lentitud, pero si sigue así, bueno, lo haremos en casa. La cosa es que estaremos aquí en medio de las redes sociales tratando de compartirles esta enseñanza a través de la Biblia, libro tras libro. Y así que nos veremos la siguiente semana para que podamos empezar con el libro de Jueces. Gracias a cada uno de los que nos estuvo viendo. Ahí estuvo la hermana Laura Pérez, que nos dice que el internet está fallando. La hermana Irma Barrera, nos manda bendiciones. La hermana Aranza López, Aranza, bendiciones. Y gracias a cada uno de los que nos estuvieron acompañando. Gracias de verdad por los que nos mandan por ahí, que los corazoncitos, que nos mandan el like, que Dios los bendiga en gran manera. Y en medio de los comentarios, si hubiese alguna duda, aunque ya no estemos aquí, si usted manda alguna duda o escribe alguna duda en los comentarios del video que va a quedar ahí grabado y tengo oportunidad de responderles, y si no lo sé en el momento de investigarlos, háganlo con confianza. Obvio que la
la pregunta sea del libro que estamos tocando, ¿sí? Si usted tuviese otro tipo de dudas, bueno, ahí también está la página, está nuestro mensajería abierta para cualquier duda. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Gracias por haber sintonizado en este tiempo, este programa a través de la Biblia. Recuerden, todos los martes, en base de lo que Dios nos dé permiso, de 9 de la noche a 10 de la noche. Lo puedes sintonizar aquí en este perfil, que es Pastor Deli Guillermo Monterrosas o Deli Guillermo Monterrosas, usted me busca, y a las 9 de la noche estaremos ingresando. Comparta si le gusta, invite si le gusta y opine si no le gusta. Así que Dios me los bendiga, fue un placer estar con ustedes en esta noche. Y bueno, esto fue el libro de Josué y encontramos que el Señor sigue siendo bueno. La fidelidad, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios se ve reflejada en este libro y también la advertencia de que la infidelidad hacia Dios traerá justicia divina y exilio. Así que hasta el día de hoy nosotros podemos creer que aunque ese Dios del Antiguo Testamento fue un tanto duro, Él sigue siendo fiel y sigue siendo también un Dios de juicio. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que en medio de todo, si es el antiguo, el nuevo, estamos en la gracia. Amados, tratemos de obedecerlo en la medida de lo que podamos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Este fue su amigo Deli Guillermo Monterrosas Pérez. Me despido de cada uno de ustedes y estaremos la siguiente semana en medio de estas redes sociales por Facebook Live y trataremos de buscar una solución por la lentitud, el que no se vea bien el programa. Estaremos tratando de buscar solución. Mientras, que Dios me los bendiga. Hasta luego.